Egunon, Egunon guztioi eta ongi etorri Errebal Plaziako areto honetara. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas aquí a la plaza de Errebal, a este acto que hemos organizado desde la agrupación socialista de Eibar para conmemorar el 50 aniversario de aquel mítico mitin del 15 de febrero de 1976 en el Astelena. Hace 50 años, un 15 de febrero, como decía, del año 76, tuvo lugar ese mitin. La ciudad de Eibar ese día hizo historia. No era la primera vez que había hecho historia. Hay que recordar el 14 de abril de 1931, que fuimos la primera ciudad en proclamar la República en España. Y, como digo, hicimos historia no porque quisiéramos, no porque se quisiera, no porque estuviera planeado, sino porque había que hacerlo, porque llevábamos ya 40 años en silencio y era demasiado. Transcurridos apenas 3 meses desde el fallecimiento de Franco, el 20 de noviembre, el Partido Socialista eligió Eibar para hacer ese mitin, ese primer mitin autorizado desde la Guerra Civil. Y se hizo aquí, y se hizo en Eibar porque aquí nunca nos hemos rendido, porque aquí, a pesar del miedo y a pesar de la represión y a pesar de todo, la dignidad siempre siguió viva. Y por eso se celebró aquí, por eso el Partido Socialista decidió hacerlo aquí. Yo, obviamente, no estuve, no voy a hablar, obviamente, de lo que no conozco, no lo sé. Pero afortunadamente en Eibar todavía podemos hablar con quienes sí estuvisteis. Estoy viendo aquí a Mila, estoy viendo también a Roberto, Carmen, que sí que estuvieron. Todavía nos podemos sentar con ellos, con ellas, para hablar sobre este tema, cómo aquel domingo de 1976 cruzaron las puertas del frontón Astelena con miedo, pero sobre todo con gran esperanza y con muchas ganas de libertad. Ese día, Felipe González, un joven que tenía en ese momento 34 años, que venía viviendo en la clandestinidad muchos años, que hoy dormía en un sitio y mañana dormía en otro, que hablaba en susurro, siempre mirando a la espalda por si acaso alguien le venía por detrás, se puso delante de la gente y habló hasta quedarse sin voz y dijo cosas muy interesantes que yo voy a intentar recordar de la mejor manera posible aquí. Dijo que qué duda cabe que este pueblo, el pueblo vasco, ha sido el pueblo más oprimido por la dictadura, que nadie puede dudarlo y todo el mundo rendimos homenaje a esa lucha. Y lo decía aquí en Eibar, a los que más habíais sufrido, a los que más habíais resistido y a los que más habíais conocido el exilio, la cárcel y la persecución, a los que durante 40 años habíais conseguido mantener viva la llama del socialismo en Eibar. Pero fue más allá. Dijo que la dictadura no solamente se vivió en Euskadi, lógicamente también en otras zonas, también en Galicia, lógicamente, Andalucía, toda España, que allí toda la gente también sufría, que el dolor que sufría un trabajador de Euskadi era el mismo que sufría un trabajador de Andalucía, que el miedo de una madre eibarresa era el mismo miedo que tenía una madre gallega, y que la libertad, y esto es importante, que la libertad o es para todos o no es libertad. Y luego, con la voz ya casi sin fuerza, con ese esfuerzo sobrehumano de quien sabe que está haciendo historia, levantó el puño y gritó: Gora Euskadi, gora Euskadi, gora Euskadi askatuta. Eta oihu hori batzuei odola izoztu eta unkitu zitzaien. Esen oihu huts bat izan, oihu horrek herri honen askatasuna, guztion askatasunaren zati banaezina zela aitortu zuen. Sozialismoak herri honen nortasunari ematen zion besarkada zan. Sozialista izan daitekelako froga zan, Espainiarra izan daitekelako, Euskadiz harro senti daitekelako, dena batera eseriuko egin gabe. Y termino con algo que hoy, 50 años después, sigue siendo una verdad como una casa, sigue siendo el faro que guía nuestro camino. Euskadi será socialista o no será libre. Solo el socialismo traerá la libertad a Euskadi y al resto de los pueblos. Eso dijo aquel día y nosotros, los socialistas y las socialistas de Eibar, hemos intentado estar a la altura durante todo este tiempo. Hemos estado en cada lucha, hemos estado en cada conquista y en cada batalla por los derechos de la gente. Porque todo esto es lo que hemos hecho siempre, lo que venimos haciendo en todas las instituciones, a todos los niveles, y lo vemos aquí desde el Gobierno vasco, la Diputación o en este mismo Ayuntamiento de Eibar. Cuando había que luchar por la jornada laboral de 8 horas, allí estuvimos. Cuando había que conquistar el voto de las mujeres para que ellas también pudieran decidir su futuro, nuestro futuro, ahí estábamos. Cuando había que traer la sanidad pública y cuando había, para que la gente no tuviera que elegir entre comer
o su salud o morirse, ahí estábamos. Cuando hubo que defender las pensiones para que nuestros mayores vivan con dignidad después de una vida de trabajo, estábamos también. Estuvimos en el divorcio para que al final el amor no fuera una cárcel. Cuando conquistamos el matrimonio igualitario para que todas las personas, independientemente de a quién amen, tengan los mismos derechos, ahí estábamos y hemos estado siempre, siempre en la vanguardia, siempre del lado de la libertad y siempre del lado de la gente. Y yo lo decía antes, no estuve en el Coliseo, pero sí que he tenido la oportunidad de hablar con quienes sí que estuvieron allí aquel día y me han contado el miedo que tenían al entrar. Lógicamente me han contado cómo miraban a los lados, por si acaso entraba en algún momento la policía. Me han contado también la emoción cuando empezaron a hablar, quienes intervenían en aquel mitin, cuando las palabras, por fin libres, llenaron aquel frontón. También las lágrimas de los hombres y de las mujeres que después de 40 años, después de tantos años de silencio, después de tanto miedo, por fin podían respirar con tranquilidad y por fin podían sentir la democracia y la libertad. Que la democracia y la libertad no eran un sueño, sino que era algo que empezaba a hacerse realidad. Y eso es precisamente lo que tenemos que transmitir en este aniversario, democracia y libertad. Porque si ellos y ellas, con todo el miedo que tenían al entrar, con todo el riesgo que suponía decir y hacer alarde del socialismo, con todo lo que podían perder, como decía, pudieron entrar a aquel frontón, nosotros que vivimos en libertad, nosotros que podemos reunirnos sin miedo y que podemos hablar sin mirar atrás, tenemos la obligación de cuidar esa democracia y de cuidar esa libertad y, sobre todo, de defenderla. Y esto todos los días. Ahora miro aquí a mi alrededor, miro Herreval, veo caras conocidas, lo decía antes, gente que estuvo allí, gente que lo recuerda como si fuera ayer. A vosotros y a vosotras, gracias por estar hoy aquí y por haber estado entonces, por lo que hicisteis y sobre todo gracias por contarlo y por compartirlo. Luego veremos un vídeo muy bonito que hemos preparado en la agrupación con estas intervenciones y pues cómo nos cuentan, ¿no?, cómo vivieron aquel día. Como digo, gracias por compartirlo para que los que no estuvimos podamos sentirlo como propio. Vosotros sois la memoria viva de este partido y de esta ciudad. Y también veo caras jóvenes, también, gente que no vivió aquello, gente que ha nacido en democracia, que hemos crecido en libertad, que no hemos conocido el miedo, que no hemos tenido que callarnos nunca. Yo miro a los jóvenes y a las jóvenes en este momento con preocupación, pero también con esperanza, no a los jóvenes y a las jóvenes que están hoy aquí, pero sí a muchos y a muchas que no vienen, ojalá vinieran más. Con preocupación porque la democracia no duele cuando la tienes, al final es como el aire, que no duele cuando respiras, pero que no nos parezca que es algo natural, que es algo innato. La democracia, la libertad, hay que cuidarla y si no la cuidas y si no se valora debidamente, corremos el riesgo de perderlo. Basta mirar algunos discursos que tienen algunas gentes que andan por ahí, ¿no?, los discursos que tienen y las cosas que dicen, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar con preocupación, porque con Franco no se vivía mejor, y eso lo sabemos nosotros y nosotras, muchos y muchas de las que estáis aquí que lo vivisteis en primera persona. Y con esperanza también, porque sé que si os contamos lo que pasó, porque si somos capaces de explicar a la gente lo que pasó, lo que costó salir de aquello, si transmitimos aquella emoción del día 15 de febrero del 76, los jóvenes y las jóvenes van a defender esa democracia, van a defender esa libertad con el mismo coraje y con la misma pasión que lo hicisteis vosotros y vosotras. Por eso os pido de corazón que los jóvenes tienen que preguntar, que pregunten, preguntad a los mayores lo que sintieron aquel día, preguntadles qué pasó en sus casas durante la dictadura, preguntadles por qué lucharon y preguntadles por qué soñaron. Sentaros con ellos y escuchad, porque cuando ellos falten, que faltarán porque es ley de vida, la memoria la tendremos que llevar nosotros y nosotras. Los que no vivimos aquello, pero los que sí que hemos aprendido y los que hemos sentido y los que hemos conocido y hemos hecho nuestro ese relato. Y si no la cuidamos, si no cuidamos esa democracia, si no cuidamos esa libertad, si no la transmitimos, si no la defendemos, todo lo que construyeron se puede perder. La libertad no es para siempre, la democracia no es para siempre, no es un regalo que se recibe y ya está, como decía antes, es un jardín que se tiene que cultivar cada día, es una llama que se alimenta cada día y es una conquista que se defiende cada día. Y mirad, yo sé que a veces es difícil, sé que a veces la política cansa, que los problemas del día a día, pues en fin, nos agobian, que parece que todo va demasiado lento,
que las promesas se incumplen, que la gente se desencanta, pero en momentos así creo que hay que pensar y hay que recordar ese 15 de febrero. Pensemos en aquellos hombres, en aquellas mujeres que no sabían si al salir de allí les estaría esperando la policía, y aún así fueron. Pensemos en aquellos que llevaban 40 años sin decir lo que pensaban. Y luego decidme si no merece la pena seguir luchando y decidme si no merece la pena seguir trabajando por un mundo mejor. Nosotros, desde la agrupación socialista de Éibar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo esa voz incómoda para algunos y para algunas, vamos a seguir siendo la vanguardia de los derechos y las libertades, y vamos a seguir siempre estando al lado de la gente, al lado de los que más lo necesitan, como aquel 15 de febrero de 1976, como siempre. Lagunok Euskadi sozialista izango da edo ez da libre izango. Hori esan zuen Felipek. Nik beste era batera esango dut. Éibar sozialista izango da edo ez da Éibar izango. Eta memoria duen sozialista batek dagoen bitartean, harrotasuna duen sozialista batek dagoen bitartean, zu hori ez da itxaliko. Zu horrek bizirik jarraituko du. Hemen, Eibarren, kale bakoitzean, plaza bakoitzean eta Eibarko bihotz bakoitzean. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Bueno, y ahora para continuar con este acto y antes de que continúen las intervenciones que tenemos tanto a Ramón Jauregui como a Eneko Andueza, vamos a ver un vídeo que, como decía, hemos preparado en la agrupación socialista de Éibar. Es un vídeo donde vais a ver a gente que estuvo ese 15 de febrero de 1976, un vídeo muy bonito que merece mucho la pena y que desde luego es una manera estupenda de conmemorar estos 50 años. Así que vamos con el vídeo. Pasado 3 meses desde el fallecimiento de Francisco Franco, pero la democracia todavía no ha llegado a España. En las calles de Éibar, una ciudad con un profundo arraigo obrero, convive la esperanza de un cambio político y el peso de 40 años de dictadura. La dictadura, yo he vivido la posguerra. Con 4 años ya teníamos que levantar porque íbamos a las escuelas nacionales y con 4 años teníamos que ya cantar el calasol. En el colegio de monjas, por ejemplo, no hablábamos en euskera porque no nos dejaban. Había gente que no tenía ni puesto de trabajo, que no firmaba las leyes del movimiento. El que era medianamente demócrata, medianamente, pues era muy bueno. Los partidos políticos todavía operan en la sombra. Ser socialista en aquel momento seguía siendo un acto de militancia clandestina que para muchas familias eibarresas pasaba de generación en generación. Bueno, yo creo que estamos hablando de lo que era la agonía del régimen, el miedo que tenía el régimen a vivir sin Franco, ¿no? Era un régimen que se estaba cayendo y por lo tanto era como un animal malherido, ¿no? En ese contexto de incertidumbre legal, el Partido Socialista toma una decisión histórica: organizar su primer gran mitin público en España tras la Guerra Civil. El lugar elegido no es una casualidad: el frontón Astelena de Éibar, la ciudad donde se izó la bandera de la Segunda República. Y para encabezar el acto llega la nueva dirección del partido, Alfonso Guerra y un joven Felipe González. Éibar tenía un peso, una historia. De alguna forma había recelos, no sé si miedo, recelos, o había cosas que no las teníamos todas con nosotros. El Partido Socialista en ese mitin no era legal. Es decir, el Partido Socialista no existía, pero sí es verdad que se permitió, el PSOE lo aprovechó y lo hizo en un sitio donde era fundamental, que es donde se declaró la República. En Éibar estábamos todos que venían Felipe González y Alfonso Guerra. Esperándoles aquí en Unzaga, mucha gente, muchos compañeros y deseando pues oírle, ¿no? Que era el jefe del partido. Eran quienes eran, estaban donde estaban y eran más famosos que la Chelito. Felipe, para cada uno era su ideal, lo que cada uno tenía en la mente. Un mensaje sobre todo de juventud, de frescura,
de ideas nuevas, porque claro, la comparativa era el antiguo régimen, el franquista, ¿no? Y Felipe González era un dios. Era, le queríamos, pero vamos, una cosa bárbara. Mi suegro hasta en la cartera llevaba una foto. Yo era una persona de iglesia, muy de iglesia, muy. Y entonces, bueno, empecé a oír cosas nuevas y a esta gente que hablaba de casi de lo mismo, porque para mí lo que el PSOE decía que era la solidaridad y el amor al prójimo me parecía que eran la misma cosa. Sin embargo, el domingo del mitin, el ambiente en el exterior del frontón era de extrema tensión. La llegada del PSOE chocaba de frente con las aspiraciones de otros grupos políticos vascos de la época. Había algún run o algún comentario, coño, que si hay gente por ahí que lo quiere reventar. Intentaron entrar para boquetear el mitin. Y pues bueno, nosotros como estamos de guardia, bueno, seguridad hacia la puerta, para que no entrarían, ¿no? Porque salimos a la calle, salías si podías, pues estabas dispuesto a llevar una pedrada como la copa un pino, ¿no? O sea, tenías que arriesgarte un poco. Sé de dónde venían las piedras porque lo vi, ¿eh? Lo sé porque lo vi, no porque me lo ha contado nadie. Eso lo vi yo. Que yo no sé si estábamos más pendientes de lo que era la puerta del follón que podía haber que en sí el mitin de Felipe González. Venían la zona del lavadero Cúa, ahí había un pasadizo que iba directamente al paso a nivel de Legarre y cogían las piedras de la vía. Y dimbi damba, vía a pedrada limpia. Y estando jugando con un niño que le habían llevado al mitin en la entrada del frontón, y de repente sentí, ¡bum!, le cogí al crío y nos tiramos al suelo. Nos echaron una piedra de un tamaño así, que si nos da a cualquiera de los dos, estamos dando vueltas todavía. Mucha gente alborotadora, ¿estos a qué van a venir aquí? ¿Qué nos van a decir? Nosotros somos vascos, estos vienen de no sé dónde y tal y cual. Sectores de la izquierda nacionalista vasca, representados en formaciones de reciente creación, veían al socialismo estatal como una competencia directa en su propio territorio. El proceso vasco, había otro partido que estaba recién fundado, que era SB, eran nacionalistas. Los que más camorra montaron en el mitin fue la gente de esa estructura. ¿Por qué? Porque era competencia directa con la socialdemocracia que tenía Felipe. No decían otra cosa. Gora Euskadi askatuta, gritar y Gora Euskadi askatuta. ¿Y qué decís con eso? Y que no hable Felipe. Un andaluz nos va a venir a nosotros. ¿Cómo tenemos que gobernar a Euskadi? Pues eso. A pesar de los altercados en el exterior, el acto logró celebrarse. El Astelena completó su aforo, permitiendo a los asistentes escuchar por primera vez en abierto a los dirigentes del partido. ¿Qué duda cabe que este pueblo ha sido el pueblo más oprimido por la dictadura? ¿Quién puede dudar eso? ¿Quién puede dudar que es el pueblo que más ha luchado por zafarse del yugo de esa dictadura? Felipe decía algo del señorito andaluz, que aquello se tenía que terminar, que tenía que ser la cosa más igualatoria. Yo tenía la esperanza de que esta política, o sea, la que nos predicaban Felipe y Alfonso, pues iba a representar un cambio. Representó, las cosas como son. Desde el atril, Felipe González pronunció un discurso de marcado carácter social y político, en el que incluyó un lema que sorprendió a muchos de los presentes, buscando tender puentes con el sentimiento vasco de la época. Gora Euskadi askatuta. Con los ojos de ahora, dicho así, parece que es una cosa, pero yo creo que pedir la libertad de Euskadi en Euskadi tampoco es un disparate, ¿no? Sobre todo cuando no se tiene. Para él, ¿qué sentido iba a tener? Gora Euskadi askatuta, libre podía ser de la represión que había representado Franco, no libre de España. Fuimos a comer a Errate, al Cantabria, y estuvimos comiendo con ellos, como si serían amigos de toda la vida. Imposibilitado de seguir utilizando la garganta, solo puedo decir Gora Euskadi, Gora Euskadi.
Han pasado casi 50 años de aquel mitin en el Astelena, un evento que puso a prueba la resistencia de los militantes locales y que sirvió como antesala a la inminente legalización del partido. Que fue una sorpresa grande. Yo fui muy a gusto, o sea, joder, pues lo que era. Fue de alguna forma el germen del arranque del Partido Socialista para gobernar este país y para defender la democracia. Cuando mejor se vive en España es cuando están los socialistas, porque nos ha conseguido cosas que la derecha jamás va a conseguir. No quieren que vivamos bien. Idealizamos las cosas, pero este mitin, este idealismo del mitin, tiene una base que es fundamental. Y es la primera piedra después de la masacre del 36 que dejaban hablar a los nuestros. Hoy los testigos de aquella jornada son la memoria viva de una generación que ocupó el espacio público para reclamar el inicio de una nueva etapa política. Hoy en día, cuando eres joven, igual piensas las cosas de otra manera. Hoy en día, a mí que me salve la democracia. Éramos, como se decía, rojos. La familia de mi padre también era roja. Y hemos hecho todo lo que hemos podido, porque sigamos rojos. Seguimos aquí siendo socialistas hasta la muerte. El acto os voy a presentar, bueno, no merece presentación, realmente yo creo que en el Partido Socialista lo ha sido todo o casi todo, un histórico del partido siempre con una gran coherencia y siempre fiel a los principios socialistas, desde luego un político ejemplar como pocos. Ramón Jáuregui. Muchas gracias. Hoy es un placer estar aquí. Me vais a permitir, casi se ha dicho de todo, pero me vais a permitir que yo sea, digamos, el que narre un poco el mitin. Muchos estuvisteis, o algunos solos estuvisteis, yo también, pero me vais a permitir que yo sitúe aquel acto en un contexto político que hay que explicar un poco mejor. Pero antes permitirme que os traslade un sentimiento personal que tengo al volver a Éibar, porque realmente yo me hice, iba a decir socialista, no sé, ya lo era, pero yo me hice más socialista aquí, en Éibar, ¿no? Cuando llegaba con mi coche, un 850 desde Donosti, a la calle Víctor Sarasqueta, para atender allí a los compañeros, trabajadores todos, que estábamos construyendo el sindicato de la UGT. Antes le decía a Luis, que él me ha venido a buscar al aeropuerto, que yo llegaba y ya al entrar en la calle de Víctor Sarasqueta ya veía la cola. Pues igual tenía 20 personas esperándome en la misma calle de Víctor Sarasqueta, para luego atender pues, problemas laborales que tenían pues, la gente. Y yo recuerdo que muchos problemas los resolvía llamando directamente a la empresa, porque era muy frecuente que el patrón y el obrero, en cierto modo, vivían juntos, ¿no? Eso del igualitarismo vasco, que es una expresión que viene ya de tiempo atrás, en Éibar se hacía realidad. El patrón y el obrero a veces vivían en la misma casa o en la misma sociedad gastronómica, en el mismo choco, o iban juntos a ver el partido de fútbol de sus hijos, ¿no? Entonces era muy fácil llamar al empresario y decirle, oye, que a tal empleado, pues no sé, a Carrasco no le pagáis el bocadillo o no le dais los 15 minutos de descanso, y rápidamente lo atendían. Es decir, que había una vida, digamos, de un socialismo que yo conocí aquí bien, ¿no? Yo creo que el socialismo ibarrés era el prototipo del socialismo vasco que yo siempre admiré y al que siempre quise aspirar, ¿no? Porque era, en fin, Benigno Bascaran lo representaba en cierto modo muy bien, ¿no? El cura laico de esta villa. Pues obreros, cooperativistas con la cultura del cooperativismo, euskaldunes, militantes del partido de corazón o de organización
de siempre, y esa expresión del socialismo yo la encontré aquí. Y aquí fui, en Víctor Sarasqueta y luego en Vista Alegre, pues fui muy feliz. Y permitirme que mis primeras palabras sean de recuerdo a ese momento que viví con vosotros y que me han hecho quereros tanto, a Carmen Retenaga, que la hemos visto tan divertida como siempre en el vídeo, a Roberto Aizpurua, que ahora no lo veo, pero creo que también está por aquí. Hola, Roberto. Roberto Rasti, que no está, y tantos amigos y compañeros a los que siempre os he querido mucho. Muchas gracias. Permitidme, hay que explicar un poco cómo fue el acto, porque en parte se ha dicho en el vídeo, pero conviene recordar un poco el contexto histórico, ¿no? No nos olvidemos, acaba de morir Franco. Ha muerto en el año 75, en noviembre. Y esto es febrero del año 76. ¿Por qué organizamos un gran acto, el primer gran acto público? ¿Y por qué lo hacemos en Éibar? Pues por todo lo que acabo de decir. Porque Éibar representaba una garantía de llenar el salón, representaba un lugar histórico para nosotros, para el socialismo, eso también era importante, efectivamente, y organizamos una visita para el País Vasco, para Felipe y para Alfonso, que queríamos presentarlos en sociedad, porque habíamos estado con ellos en Suresnes, en el Congreso del Partido que produjo la ruptura con el PSOE histórico. Allí se inició el PSOE moderno que todos hemos conocido en el año 74 y queríamos presentarlo. Acababa de morir Franco y queríamos hacer un gran acto de ruptura, porque este fue un acto de ruptura, uno más. Y organizamos una visita a Bilbao, a San Sebastián y a Éibar. Y fueron 3 actos muy complicados, todos ellos. Recuerdo que hubo tensiones en la rueda de prensa que hicimos con Felipe en el Hotel Inchirin en Oyarzún, en Rentería, Oyarzún, que fue el último acto que hicimos con él después del mitin de Éibar. Él estuvo luego en la Facultad de Derecho en San Sebastián. Y fueron actos que respondían sustancialmente a la idea de que había que aprovechar la tolerancia, porque era tolerancia, es verdad que había tolerancia, es decir, sabíamos que no iba a pasar nada desde el punto de vista policial, porque el partido, ilegalizado todavía, empezaba a ser ya un partido tolerado. Esa es una idea importante, porque lo que queríamos realmente era conseguir, de una parte, que la legalidad tuviera que aceptar que ejercíamos libertades democráticas y, por tanto, que incorporábamos al paisaje urbano de la tolerancia actos democráticos, actos de libertad. Esto era importante. Queríamos ofrecer a la ciudadanía la oportunidad, el derecho, por primera vez en su historia, de salir o de acudir a un acto masivo sin represión. Y esto también era importante porque, de hecho, la gente va porque sabe que no le van a perseguir. Los actos en los que corrías el riesgo de ser perseguido eran mucho más minoritarios. Entonces, lo que el PSOE pretendía era realmente empezar a abrir esas puertas, ¿no? El tiempo era un tiempo muy particular, porque después de la muerte de Franco, la sociedad española palpitaba democracia. Todo el mundo sabía que la democracia iba a venir, que algo iba a pasar, era como un embarazo, va a haber parto. Pero nadie sabía ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera se iba a producir la libertad. No sabíamos. Pero teníamos que ir forzando los actos que permitieran recuperar la libertad. Y esta fue la razón, el espíritu, el sentido de aquella convocatoria con una perspectiva histórica como la que queríamos darle. No olvidemos que el propio régimen ya estaba con riesgos internos. No olvidéis que solo unos meses después el rey quita a Arias Navarro, presidente del gobierno entonces, y le coloca a Suárez, que fue clave desde el punto de vista democrático. No olvidemos que los partidos políticos ya estábamos operando, todos ilegalizados, unos más perseguidos que otros, cierto, pero todos ya operando, militando, haciendo cosas, reuniéndonos, etcétera, construyendo la estructura orgánica. No olvidemos que el sindicalismo ya estaba funcionando al margen del vertical. Yo venía aquí a Víctor Sarasqueta para hacer
UGT, y la estábamos haciendo. Ya estábamos construyendo el sindicato de la UGT alternativo al sindicato vertical. Por cierto, fue ese sindicalismo vivo el que motivó la negociación del convenio del metal en Vitoria, que produjo justamente mañana, 50 años, vamos a conmemorar, de la represión policial que provocó 5 muertos en Vitoria y 1 más en Bilbao luego. Y era ya un sindicalismo vivo, porque la represión policial de marzo del 76 fue consecuencia de una negociación sindical del convenio al margen del vertical. Es decir, que ya la sociedad española estaba, por así decirlo, funcionando, avanzando. Y el acto del Partido Socialista respondía a esto. Respondía a la necesidad de dar la oportunidad a la ciudadanía de salir masivamente a reclamar libertad. ¿Que el PSOE estaba tolerado? Más o menos, más o menos. Es verdad. ¿Y que hubo quejas de otros partidos porque otros no tenían esa tolerancia? Es verdad. Y es verdad que además se sentían molestos otros partidos a nuestra izquierda, Partido Comunista, Movimiento Comunista, EMK, ORT, todos los partidos que había a nuestra izquierda, que había muchos, y que se sentían molestos porque a ellos no les dejaban y a nosotros sí. Es verdad. Inclusive molestos porque su actividad y su militancia en el franquismo fue más alta que la nuestra. También es verdad. ¿Por qué no decirlo? Pero ellos fueron incapaces de comprender que lo que estábamos haciendo era construir la libertad para todos. También para ellos. Eso es lo que no comprendieron. Porque aquel acto abrió puertas. Aquel acto fue provocando una manera de ser y de sentir y de vivir que ya era plenamente democrático, o que se parecía mucho. De hecho, si tomáis prácticamente del febrero del año 76 a junio del 77, solo 18 meses, en ese periodo tan corto se producen las bases de la transición democrática española. Es un periodo cortísimo, si uno mira con perspectiva, y sobre todo con la incertidumbre que teníamos entonces, que no teníamos ni idea de cómo íbamos a construir la democracia y la libertad, de qué sistema iba a venir, de cómo iba a ser la libertad. No sabíamos. Y sin embargo, en tan corto periodo de tiempo, fuimos poniendo las bases de lo que fue después el comienzo de una democracia plena. Porque, repito, entre febrero del 76 y junio del 77 se legalizan los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, en la Semana Santa de abril del año 77, solo unos meses antes de las primeras elecciones democráticas, junio del 77, y esas Cortes Constituyentes son las que hacen la Constitución y son las que se disuelven después, un año después, para proponer al pueblo una Constitución maravillosa, y son las que hacen la amnistía solo 2 meses después de haber sido elegidas, en octubre del 77. De manera que en un periodo de tiempo muy corto, todo esto va ocurriendo. ¿Y por qué ocurre? Porque abrimos las puertas, porque fuimos capaces de ir demostrando que, aunque tenían razón para quejarse otros de que nos permitían hacer aquel acto, no eran capaces de comprender que nuestra libertad era la suya, era la de todos. Había una frase que repitió Felipe cantidad de veces en aquel acto y en otros muchos, yo lo recuerdo perfectamente, incluso le añadía un cierto tono poético, porque él decía algo así como lo siguiente: las parcelas de libertad que yo estoy utilizando serán amplias avenidas de libertad democrática para todos. Esta frase la dijo montones de veces y fue verdad. Fue verdad, porque detrás de aquel acto llegó la libertad para todos. Esto es lo que yo creo que conviene recordar, sobre todo frente a aquellos que se quejaban con razón de que en aquel momento éramos, por así decirlo, tolerados y otros no. Hubo otras protestas, también se ha dicho en el vídeo, y
fueron las protestas de un nacionalismo radical. Se ha citado incluso a ASB, un partido que ya no existe, pero que en cierto modo era embrión de lo que luego quiso ser la izquierda abertzale, que se opuso radicalmente a este acto. Y permitirme que os diga que allí ya empezamos a sufrir, y fue la primera, pero luego han venido muchas más, ese sentido intolerante de aceptar al otro, de respetar a otro partido, de aceptar que otros partidos y que otras personas piensen diferente, de no entender que somos vascos igual que ellos y que queremos Euskadi igual que ellos y que tenemos el mismo derecho que ellos para construir la Euskadi de todos. Ese sector nacionalista radical que en su momento quiso boicotear ese mitin fue sacado a palos. Sí, hubo un servicio de orden que habíamos organizado, eran muchos de ellos compañeros trabajadores de la Naval, de Altos Hornos, muchos de la margen izquierda, esa es la verdad, que se encargaron de sacarlos. Y los sacamos. Para ejercer nuestra libertad, joder. Para poder construir nuestra propia democracia. Y esa misma expresión de esa intolerancia es la que después nos trajo tanta tragedia. Queridos amigos, nada más. Yo solamente os puedo decir que aquello fue muy emocionante, inolvidable. El frontón estaba tan lleno, que tuvimos que poner la grada en el rincón, en el frente, en el frontis del frontón, no en el medio de la pista, como suele hacerse o como se hizo luego en los mítines públicos que se hacían ocupando toda la pista del frontón con el estrado. No, allí hubo que ponerla en un rincón, donde se hacen las dejaditas del frontón. Allí estaba, casi en un triángulo, la tarima en la que se subieron todos apelotonados, allí pues todos los compañeros que habéis visto. Allí escuchamos a Benigno, nuestro querido Benigno Bascaran, el cura laico, hacer su mitin en euskera. Y bueno, y ahí escuchamos los gritos de Enrique Mújica, que gritaba muchísimo. Y luego pues todo lo que habéis visto por allí. Y allí fue donde se dijo esta frase que, repito, fue premonitoria. La parcela que yo uso de libertad será ancha alameda para todos. Esa fue una frase definitoria de aquel mitin porque fue lo que significó la apertura de la libertad y de la democracia para todos que significó aquel mitin. Y Éibar fue precursora, como siempre, como decía John, realmente lo elegimos porque efectivamente aquí había habido un 14 de abril en el 31 y aquí hubo un 15 de febrero del 76, pero luego han habido muchas más fechas que han marcado la historia gloriosa de nuestro partido y de todos vosotros. Gracias. Egunon guztioi eta eskerrik asko bihotzez gaur egun hain berezi hontan hemen Eibarren egotiarren. Eskerrik asko Jon, eskerrik asko Ramón bihotzez. Eskerrik asko Danori, muchas gracias a todos y a todas por contribuir a este pequeño gran homenaje con motivo de ese 50 aniversario del extraordinario mitin que queda ya para la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra democracia, del Partido Socialista Obrero Español. Hoy, pues estoy en casa. Estoy en casa y si dices estas cosas en otros sitios, pues igual te pueden mirar un poco de soslayo. Pero hoy lo voy a decir porque me siento en casa, estoy en mi casa y hoy es un día para sentirse tremendamente orgulloso de ser de Eibar, de ser socialista eibarrés. En esta ciudad en la que se han celebrado tantas primeras veces tan fundamentales para la política, para la democracia, para la historia de este país. Primeras veces como aquel 14 de abril de 1931, cuando fuimos los primeros que proclamamos aquella Segunda República en la Plaza Unzaga. Como esa primera vez que se retrató a una mujer metiendo su papeleta en una urna porque ya se había aprobado el sufragio femenino. Como aquel primer mitin
en plena transición española que supuso la apertura de esas alamedas de libertad que con tanto sacrificio, que con tanto sudor, que con tanto trabajo, que con tanta sangre muchas veces nos ha traído hasta aquí. Por tanto, yo hoy lo primero que os voy a pedir es que os sintáis orgullosos de lo que sois y de lo que hemos representado, porque creo que si hay un sitio donde se concentran los mejores valores, los mejores principios de lo que supone el socialismo, de lo que supone ser socialista, es en esta ciudad, es en mi ciudad, en mi casa, en Éibar. Se han dicho muchas cosas, especialmente las ha dicho Ramón, que con tanta emotividad ha transmitido el contexto y todo lo que supuso aquí el mitin para el Partido Socialista, pero sobre todo, porque se habla mucho de aquel primer mitin socialista, pero fue el primer mitin de la democracia en plena transición. Fue el primer gran acto de apertura a la libertad, a la democracia, a los derechos sociales que, como decía, nos ha traído hasta aquí. Era el primer acto político después de la muerte de Franco. Y creo que no podía ser otro sitio que no fuera en Éibar, por todo lo que representaba, no solo para el partido, sino para los valores y los principios democráticos. No podía ser otro sitio que aquí y no podía ser de otra manera como la que fue, a lo grande, sin escondernos y dando la cara, yendo de frente, como hemos sido siempre los socialistas. Lo decía muy bien Ramón, que hubo partidos pues que de alguna manera nos miraron con recelo, nos miraron con envidia y nos acusaron con envidia por ser un partido tolerado. Pero yo creo que nos tenían que haber mirado con envidia por haber sido valientes, porque fuimos nosotros quienes dimos ese primer paso y quienes dimos la primera vuelta a la llave para abrir esa puerta a la libertad. En meses convulsos, en meses difíciles, como todos los inicios, en meses de sacrificio, en los que había muchas dudas, en los que había mucha incertidumbre y en los que había también, como muy bien se ha dicho, mucha violencia. La convocatoria de aquel acto no fue fácil y comportaba muchos riesgos y conllevaba también muchísimos miedos. Había un riesgo evidente de que pasaran muchísimas cosas, de que pudieran pasar muchísimas cosas y de hecho pasaron. La transición estaba en sus primeros pasos. Estábamos luchando por caminar todos juntos hacia un país mucho más igualitario, lleno de derechos sociales, ¿no? Por tanto, eso que decía Paco Umbral de que a la dictadura se le mató de muerte natural, en fin, aquella dictadura murió con el dictador en la cama, con todo por hacer y con todo un país por construir. Un país que lo hemos construido nosotros y nosotras, porque todo lo bueno, todo lo grande que le ha pasado a España y a Euskadi, todas esas grandes conquistas, lo decimos con todo el orgullo, pero con la máxima humildad, ha venido siempre de la mano del Partido Socialista. Tiempos difíciles, tiempos para valientes, tiempos para valientes. 2 semanas después, tan solo 2 semanas después, y lo conmemoraremos el próximo martes, hace 50 años, 2 semanas después de aquel gran mitin, la policía armada asesinaba a 5 trabajadores en Vitoria, a las puertas de la iglesia de San Francisco. Y hoy, que algunos quieren atribuirse y que quieren acaparar toda aquella desgracia, que lo han venido haciendo desde las últimas décadas, tendrán que comprender que quienes estábamos dando la cara allí y quienes sufrimos aquellos asesinatos no son los que hoy quieren colgarse esa medalla. Éramos los socialistas, eran los sujetistas y era la gente de comisiones obreras que estaba haciendo posible la transición y la libertad. Fuimos nosotros los que caímos de manos de la policía armada, no ellos. Ellos ya estaban intentando amedrentarnos, ellos ya estaban amenazándonos.
Ya estábamos sufriendo su amenaza y su violencia, como bien se ha explicado aquí. Nosotros estábamos donde teníamos que estar, desde los principios de igualdad, pero también de tolerancia al que piensa diferente a nosotros, defendiendo los derechos y la democracia. Había ganas de hacer política, pero había ganas de hacer política de verdad, política sana, política constructiva, esa política que no impone al adversario lo que tiene que ser o lo que tiene que pensar. Nosotros respondimos a aquella llamada, como lo hemos hecho tantas veces, y respondimos en aquel mitin de La Estelena desde la tolerancia y expulsando a aquellos que vinieron a reventar el acto. No es extraño tampoco que en aquel clima de tanta agitación, de tanta convulsión, algunos intentaran hacer lo que hicieron, que fue reventar el acto. Algunos lo intentaron desde dentro y desde fuera. Nos gritaron españolista Campora. Se lo dijeron a toda la dirección socialista. Lo que sí es curioso es que 50 años después, los nacionalistas, las nacionalistas, especialmente alguna nacionalista aquí en Guipúzcoa, nos siga poniendo la etiqueta de españolistas. Y lo hagan después de 5 décadas de defensa de los derechos de todos los vascos y de todas las vascas, sin excepción. 5 décadas de lucha por las libertades, 5 décadas de resistencia, 5 décadas de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, pero sobre todo 5 décadas de trabajo, de orgullo y de sacrificio para que todos y todas seamos libres. Décadas y décadas construyendo con nuestras manos este país que se llama Euskadi, para que ahora tengamos que seguir escuchando estas cosas. En fin. Mirad, os lo he dicho al principio y os lo voy a repetir. Hoy no me voy a cansar de decirlo. Podemos estar orgullosos y orgullosas, muy orgullosos y muy orgullosas del trabajo que hemos hecho, del que han hecho nuestras familias, tantos y tantos compañeros y compañeras que hoy ya no pueden estar aquí con nosotros y con nosotras, de todos aquellos y de todas aquellas que han levantado este país con su sudor, con el sudor de su frente. Gente nacida aquí, gente venida de fuera, que fue acogida con los brazos abiertos, y creo que Eibar también es un claro ejemplo de lo que es una ciudad abierta, inclusiva, que abre los brazos al que viene de fuera para construir un futuro mejor, que al fin y al cabo es el futuro de todos y de todas. Nadie nunca nos va a poder quitar ese orgullo, porque nos lo hemos ganado legítimamente con nuestro trabajo y nuestro sacrificio diario. Y queda mucho por hacer. No podemos pensar que todo está hecho, que todo está construido. No, queda mucho por hacer. Pero esta Euskadi y esta España del siglo XXI están muy lejos de aquella en la que faltaba libertad en 1976. Tenemos un país democrático, un país felizmente libre de la amenaza terrorista. Un país que es la envidia de Europa por su liderazgo social y también por su liderazgo económico. Y esto es así en gran medida gracias a los y las socialistas, que hemos sido los protagonistas de la gran mayoría de los momentos importantes que se han vivido en este país. La historia de este medio siglo de libertad recuperada después de 40 años de dictadura. Ahora bien, cuidado porque hay que seguir luchando. Aquí no podemos ser demócratas o socialistas a tiempo parcial. Hay que serlo a tiempo completo. Es necesario, ahora más que nunca, que pongamos toda la carne en el asador y sigamos trabajando más que nunca. Es necesario seguir apuntalando a nuestra democracia. Y parece mentira que 50 años después de aquel mitin lo tengamos que seguir diciendo y lo tengamos que seguir reivindicando. Porque aunque creamos que la democracia en España está perfectamente asentada, que lo está, hay algunos que, como en aquel mitin, quieren reventarla. Quieren reventar nuestra democracia, quieren reventar nuestra libertad, quieren reventar la convivencia, hacer saltar
por los aires este país con tal de llegar al poder de cualquier manera. Hay partidos como Vox que, lo podemos decir alto y claro, quieren acabar con la democracia en este país. Y hay otros, como el Partido Popular, que están siendo cómplices para que eso pase. Están siendo cómplices para que eso pase. Porque en ese contexto de falta de libertades, porque en ese contexto de falta de democracia, se sienten a gusto, porque es su espacio natural, es su hábitat natural. Hay que seguir defendiendo todos los derechos y todas las libertades que hemos conquistado, porque de la misma manera que nos ha costado años, décadas conseguirlos, se pueden ir de un plumazo si esta gente llega al poder. Pueden desaparecer de la noche a la mañana. Hoy está en peligro la democracia. Hoy está en peligro la democracia y es necesario defenderla a capa y espada. Llevamos tiempo avisando de que esa ola reaccionaria, de que esa ola de extrema derecha nos puede alcanzar si no ponemos los medios necesarios para frenar a esa ultraderecha. Ya no es tiempo de avisos. Avisados estamos todos y estamos todas. Es momento de la acción, es momento del trabajo, es momento de poner por delante nuestros principios y nuestros valores para poderles frenar. Porque ya están aquí. Y lo hacen además de esa derecha que está empeñada en hacer lo que sea, insisto, por hacerse un hueco y llegar a la Moncloa de la manera que sea. Porque ya están desesperados y son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. Y también tenemos ejemplos en todo el mundo, y muy desgraciados. Estamos viviendo un momento absolutamente convulso para el conjunto del mundo, con otra guerra más que acaba de estallar, con otra agresión más que hace saltar por los aires cualquier legalidad internacional. Es la ley del más fuerte que una vez más viene de la mano de la extrema derecha. Están arrasando con los derechos humanos, están arrasando con las libertades en tantos sitios. Y eso tiene nombres y apellidos. Y se llaman Trump, y se llaman Putin, y se llama Netanyahu, y se llama Milei, y se llama Orbán. En la derecha y en la ultraderecha española ya no se esconden, y directamente nos dicen que esos nombres y esos apellidos son su ejemplo a seguir, que les admiran, que quieren seguir su estela. Admiran e imitan su desvergüenza, su falta de conocimientos, la osadía de sus palabras, el odio al diferente, las políticas antisociales, antidemocráticas, la xenofobia. Todo eso es lo que copian. En la política de Ayuso en Madrid lo vemos claramente día a día. En la ideología de Aznar lo vemos día a día, con todas las declaraciones que hacen, con todas las barbaridades que dicen y ponen a circular para que la gente se las compre. Son expertos en la mala gestión, pero sobre todo son expertos en el odio. Son expertos en hacer políticas absolutamente antidemocráticas que solo buscan la desigualdad entre hombres y mujeres, entre personas. Quieren dinamitar todos los derechos sociales. En la ideología del PP y de Vox se unen intereses compartidos. No hay lugar para la solidaridad, no hay lugar para la igualdad, no hay lugar para los servicios públicos, no hay lugar para la justicia social, no hay sitio para la libertad. Quieren hacer una España machista, una España antifeminista, una España homófoba, racista, injusta. Esa es la España que le gusta a la derecha y a la ultraderecha. Y es justamente la que los socialistas no vamos a permitir que nos impongan. Las políticas que pactan y que van a pactar son las políticas que van contra las personas, contra todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Es cierto, son unos irresponsables, es cierto, cuando lo decimos es verdad, no decimos ninguna tontería. Son unos irresponsables y se comportan sin un mínimo de dignidad. No les importa comportarse sin dignidad. Pero no hay que olvidar que también el Partido Popular y Vox votaron en contra
de todas esas políticas que ponemos en marcha los socialistas, que hemos puesto en marcha los socialistas en cada momento. Y la semana pasada, o esta misma semana, hemos tenido un claro ejemplo. Se ha hablado durante estos últimos días mucho del rechazo de Junts al escudo social que el gobierno socialista llevó a votación al Congreso de los Diputados. Y se ha hablado mucho de Junts, y se ha puesto mucho el foco de Junts, que es parte responsable de lo que sucedió. Pero que nadie se olvide que con ellos estaban también el Partido Popular y Vox, que votaron en contra. Esas son las políticas de la derecha, pasar por encima de todo y de todos. Y les da igual pasar por encima de la suspensión de los desahucios, del bono eléctrico, de las ayudas fiscales a los afectados por la DANA, de los incendios, de las ayudas para reformar las viviendas. Les da igual todo. Pasan por encima, pisan al que sea con tal de conseguir sus objetivos. Mehatxuak izen propioak ditu planeta osoan. Lehen esan ditut. Mehatxuak Trump, Milei, Orban, Putin edo Netanyahu dira. Haiek dira ultraeskuinaren gorakada horren protagonistak. Munduan zehar askatasuna murriztu nahi duten ideologia totalitarioaren burua dira. Beraiek dira ideia hoien buruak. Gobernatzeko modu tiraniko hau Minneapoliseko kaleetan hilketak egiten ari dira adibidez. Palestinar herriaren biziraupenerako eskubidea ezabatu, guztiz ezabatu nahi duena. Hungarian zezu askatasuna ezabatu nahi duena edo Ukrainian amaigabea dirudien gerra egotea eragin duena. Espainian ere olatu erreakzionario bat daukagu. Horrek izen abizenak ditu. Ayuso, Aznar, Feijóo edo Abascal dira izen abizen hoiek. Klima aldaketa, genero indarkeria, migratzeko eskubidea eta euskal autogobernua ukatzen dituzten berberak dira. Eta horiek dira ere, jasan genituen sute izugarrien ondorioak eskutatu zituztenak edo Valentziako dana egunean egindako akatsak onartu ez dituztenak. Azken batean, demokrazia ukatzen dute, beti ukatu dute, baina orain asko ere gehiago, eta gezurren bidez demokrazia erasotzen ari dira inungo bildurrik gabe. Hori da Feijóoren eredua. Eta sozialistok borroka egingo dugu olatu horren aurka. Etsipenik gabe beti egin dugun moduan. Etsipenik gabe eta PP eta Vox irudikatzen ari diren estrategia geldiaraztea posible dela sinetsita. Guk beti sinetsi dugu askatasunean eta beti sinistuko dugu haien borrokan eta haien iraupenerako amaieran. Este es el peligro que nos acecha a todos y a todas. Esta es la realidad, la cruda y verdadera realidad a la que nos enfrentamos. Y ante eso, compañeros y compañeras, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Una vez más, el compromiso infinito, enorme de los socialistas con este país y con la gente. Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, trabajar para defender lo nuestro, que es lo de todos y lo de todas, nuestras cosas, las cosas de los y de las socialistas, que son las cosas del conjunto de la sociedad vasca. En aquel 15 de febrero de 1976 estaba absolutamente todo por hacer, todo por construir. Hoy, 50 años después, hemos construido una arquitectura de bienestar social, de derechos y de libertades que nadie podía imaginar entonces. Hemos recordado que aquel día fueron Felipe González, Alfonso Guerra, Enrique Múgica y Benigno Bascaran los que tomaron la palabra. Pero todos los asistentes, absolutamente todos los asistentes que acudieron para aborrotar el frontón, tenían claro el momento clave que estaban viviendo, el momento histórico del que estaban siendo protagonistas. Hoy sucede exactamente igual. No podemos tirar por la borda 50 años de trabajo, 50 años de sacrificio. Tenemos que ser perfectamente conscientes de que hay un peligro real de dar pasos atrás, de perder todo lo conquistado.
Y una cosa tengo muy clara, el socialismo no va a permitirlo porque nunca lo hemos permitido y nunca lo vamos a permitir. No hemos llegado hasta aquí con todo el sacrificio y con todo lo que hemos sufrido para que eso se esfume de la noche a la mañana. Ahora sí que no nos podemos rendir. Ahora sí que tenemos que dar lo mejor de nosotros y de nosotras para que eso no vuelva a pasar. Por tanto, vamos a pelear en todos los rincones del planeta, de España, de Euskadi, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestras calles, para que estos sean lugares acogedores, lugares abiertos, un país diverso, un país que luche cada día por la igualdad real entre hombres y mujeres, un país con servicios públicos fuertes, que haga frente a todos los retos y a todos los desafíos que tenemos por delante. Quiere un país que trabaje sin descanso para que su juventud pueda acceder a una vivienda y poner en marcha su proyecto de vida independiente. Queremos una Euskadi con futuro, una Euskadi con derechos. Y yo voy a pelear para honrar a todos los socialistas y a todas las socialistas que lo han hecho posible. Vamos a honrar el trabajo, el sacrificio de tantas personas que dejaron su vida en su empeño para que hoy podamos vivir como vivimos. Por eso somos socialistas, por eso creemos en el socialismo y por eso creemos que este país merece seguir siendo lo que es, un país del que sentirnos orgullosos. Como terminó Felipe González, aquel 15 de febrero de 1976, Gora Euskadiko Alderdi Sozialista eta Gora Euskadi. Eskerrik asko.